La gran sala olía a humo de pino y a algo más salvaje. Pelo mojado, cuero, el fuerte olor a dominio que se adhería a cada superficie de piedra. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, con los dedos entrelazados en la tela áspera del vestido que me habían prestado, observando cómo se desarrollaba la reunión como una extraña que mira a través de un cristal esmerilado. Los cambiaformas se movían por el espacio con una facilidad que yo nunca tendría. Sus risas eran demasiado fuertes, sus hombros demasiado anchos. Sus ojos reflejaban la luz de las lámparas de una manera que me recordaba que yo no pertenecía a ese lugar. Era la única humana en la cumbre norte. Mi presencia allí era un accidente diplomático, un error administrativo, en realidad. Los asentamientos humanos habían enviado representantes para negociar rutas comerciales y de alguna manera mi nombre había aparecido en la lista. Cuando alguien se dio cuenta, el convoy ya había partido y dar marcha atrás habría sido un insulto para el rey Alfa. Así que allí estaba yo, con mi pálido cabello trenzado apretado contra el cráneo, tratando de hacerme más pequeña, mientras todos mis instintos me gritaban que era una presa en una habitación llena de depredadores. Los demás humanos de mi grupo se habían colocado cerca de las salidas, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Nos habían advertido: no miréis fijamente, no desafiéis, no mostréis miedo. Más fácil decirlo que hacerlo, cuando la mujer que tienes al lado probablemente podría romperte la columna con una mano, y lo hacía con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Me concentré en mi respiración, tal y como me enseñó mi madre durante la fiebre, que casi se la llevó hace 3 inviernos. Inspira por la nariz, expira por la boca. Encuentra algo estable. Presioné el pulgar contra la áspera pared de yeso, anclándome en su frescura. Fue entonces cuando apareció el cachorro. Era pequeño, tal vez de 6 meses de edad en años humanos, aunque había aprendido que el envejecimiento de los cambiaformas seguía reglas diferentes. Su pelaje era del color de las nubes de tormenta, gris plateado con manchas más oscuras alrededor de las orejas. No debería haber estado en el gran salón. Había visto a otros cachorros siendo llevados por guardianes de rostro severo antes de que comenzara la ceremonia formal. Sin embargo, allí estaba, caminando entre las piernas de guerreros y dignatarios, con la cola inquieta y los ojos dorados muy abiertos, con una mirada que se parecía mucho a la soledad. Reconocí esa mirada. La había visto en mi propio reflejo muchas veces. El cachorro se acercó, olfateando las copas desechadas y los dobladillos de las elaboradas capas. Nadie le prestaba atención. Estas personas, estos cambiaformas, funcionaban según jerarquías que apenas comprendía, pero había observado lo suficiente como para saber que un cachorro solitario sin guardián era o bien invisible o bien estaba en serios problemas. Se detuvo a 1 metro de mí, inclinando la cabeza con una curiosidad tan precisa que casi sonreí. Entonces fijó la mirada en mi manga, la derecha que colgaba un poco más que la izquierda, porque yo misma había modificado este vestido, ya que nunca se me había dado bien coser. La tela era de lana lisa, sin teñir, la prenda más pobre de esta sala llena de sedas y lujosas pieles. El cachorro se arrastró hacia adelante. No, susurré, aunque no sabía por qué. Quizás porque entendí instintivamente que cualquier interacción entre nosotros llamaría la atención, sería incorrecta de alguna manera fundamental que no podía articular. De todos modos, me mordió la manga, no con fuerza. Sus dientes de cachorro atraparon la tela con un suave tirón, como juegan los perros jóvenes. Pero en esta habitación, en ese momento, bien podría haber sido una declaración de guerra. El silencio se extendió como aceite derramado, espeso y absoluto. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron. Sentí el peso de docenas de ojos, inhumanos y evaluadores, fijos en la chica humana con el cachorro de lobo agarrado a su brazo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que retirara el brazo, que me disculpara, que me postrara ante la autoridad a la que acababa de ofender. Los demás humanos parecían dispuestos a huir. Uno de los guerreros, un hombre enorme con cicatrices en los brazos desnudos, se había quedado completamente inmóvil,
con la mano moviéndose lentamente hacia la espada que llevaba en la cadera. El cachorro tiró con más fuerza, con un pequeño gruñido juguetón retumbando en su pecho, y algo en mí cambió. Quizás fue la soledad que reconocí en esos ojos dorados. Quizás fue el agotamiento de 3 días caminando sobre cáscaras de huevo, haciéndome invisible, disculpándome por existir. Quizás simplemente estaba cansada de tener miedo. Tiré hacia atrás, no con tanta fuerza como para hacer daño, pero con la firmeza suficiente para entablar contacto. El lenguaje universal del juego que trasciende las especies. Sonreí. No la sonrisa diplomática y cautelosa que había estado practicando, sino algo genuino y espontáneo. ¿Me has pillado?, murmuré y tiré de nuevo, esta vez con más suavidad. La cola del cachorro comenzó a moverse. Soltó mi manga solo para volver a agarrarla. Bailaba de lado con esa alegría particular que tienen las criaturas jóvenes cuando encuentran un compañero de juegos. Me arrodillé, haciéndome más pequeña, menos amenazante, y dejé que tirara de la tela mientras yo mantenía la resistencia justa para que fuera divertido. Me había olvidado de la sala. Me había olvidado de los cientos de pares de ojos que observaban aquel extraño espectáculo. Me había olvidado de todo excepto de la simple calidez de la conexión, aunque fuera con una criatura que crecería para ser más fuerte, más rápida, más todo lo que yo jamás podría ser. Ran. La voz cortó el aire como una espada a la seda, profunda, autoritaria, con un matiz que no pude identificar. Autoridad, sin duda, pero debajo de ella. Confusión, preocupación. El cachorro se quedó paralizado. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo. Y por un momento pensé que iba a salir corriendo. En cambio, se apretó más contra mi pierna, y un pequeño gemido escapó de su garganta. Levanté la vista. La multitud se había separado sin que me diera cuenta, creando un camino despejado desde el estrado elevado al otro extremo de la sala hasta donde yo estaba arrodillado en el frío suelo de piedra. Y recorriendo ese camino, con una expresión indescifrable, estaba el propio Rey Alfa. Por supuesto, ya lo había visto antes. Era imposible no verlo. No solo por su tamaño, aunque era alto incluso para los estándares de los cambiaformas. Tenía los hombros anchos y se movía con una gracia letal que hacía que mi cerebro reptiliano lo reconociera como un depredador alfa, incluso cuando vestía piel humana. No, lo que lo hacía imposible de ignorar era el peso de su presencia. Cuando entraba en una habitación, el aire mismo parecía reorganizarse a su alrededor. Tenía el pelo oscuro, más largo de lo que dictaba la moda, que le llegaba hasta el cuello. Sus ojos eran de color ámbar, no del cálido dorado miel de los cachorros, sino de un tono más frío, más distante, antiguo. Pensé cuando lo vi por primera vez, como si hubiera visto demasiado y sentido muy poco. Llevaba ropa sencilla en comparación con los demás nobles, pantalones oscuros, una camisa gris carbón y botas hechas para la funcionalidad más que para lucirlas. Sin corona, sin símbolos evidentes de rango. No los necesitaba. Esos ojos ámbar se fijaron en mí y olvidé cómo respirar. Levántate, dijo. No es una petición. Me levanté y mi mano se movió instintivamente para posarse sobre la cabeza del cachorro. Ran, al parecer ese era su nombre, se inclinó hacia mi mano, todavía pegado a mis piernas, como si pudiera protegerlo de cualquier desagrado que se hubiera ganado. El Rey Alfa se detuvo a 3 pasos de distancia. Tan cerca, pude ver las tenues líneas alrededor de sus ojos, las canas que comenzaban a aparecer en su cabello oscuro en las sienes. Era más viejo de lo que había pensado. No viejo, sino curtido, desgastado por la responsabilidad. Tú eres la humana, dijo, y no supe si era una pregunta o una acusación. Sí, Majestad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pequeñas victorias. Bajó la mirada hacia el cachorro y luego volvió a mirarme. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez, o el fantasma de alguna emoción que había enterrado hacía mucho tiempo. No suele acercarse a los extraños. No supe qué responder, así que no dije nada. Otra lección de mi madre. El silencio es más seguro que las palabras equivocadas.
El rey Alfa me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina. Me obligué a sostener su mirada, aunque todos mis instintos me decían que apartara la vista, que me sometiera, que reconociera la enorme diferencia de poder entre nosotros. ¿Cómo te llamas?, preguntó, y su voz había cambiado de alguna manera, menos autoritaria, más curiosa. Elena, Majestad. Elena Thorne. Elena. Probó el nombre, saboreándolo como si fuera un sabor desconocido. Entonces, inesperadamente, se arrodilló. La sala pareció inhalar colectivamente. El rey Alfa, arrodillado ante una chica humana, le tendió la mano al cachorro. Ran, ven aquí. Pero Ran, en lugar de obedecer inmediatamente, me miró primero. Sus ojos dorados contenían una pregunta que de alguna manera entendí. ¿Es seguro? Asentí ligeramente, retirando mi mano de su cabeza. Está bien, susurré. Solo entonces Ran se acercó al rey Alfa, quien lo levantó con una delicadeza que parecía contradecir todo lo demás en él. El cachorro le lamió la cara una vez, moviendo la cola, antes de acomodarse en sus brazos con total confianza. El rey Alfa se quedó de pie, con Ran acunado contra su pecho, como si fuera algo precioso y frágil. Cuando volvió a mirarme, el hielo de sus ojos se había derretido un poco. «Tú no le temías», dijo. «No, Majestad. La mayoría de los humanos sí. Nos temen, me refiero a todos nosotros. No podía discutir eso. Era cierto. Incluso ahora, mi pulso se aceleraba. Tenía las palmas húmedas por el sudor nervioso. Pero había aprendido que el miedo y la parálisis no eran lo mismo. Se podía tener miedo y aún así elegir la bondad, elegir la conexión. Solo es un niño, dije en voz baja. ¿Por qué iba a temer a un niño? Algo cambió en la expresión del rey Alfa. Las murallas que había construido a su alrededor, murallas que yo reconocía porque había construido otras similares, se resquebrajaron lo suficiente como para que pudiera vislumbrar lo que había debajo. Soledad, profunda y dolorosa. Miró al cachorro en sus brazos y luego volvió a mirarme. Ran perdió a su madre hace 4 meses. Un ataque de un renegado. No ha creado vínculos con nadie desde entonces. Rechaza el consuelo de los guardianes de la guardería. Vaga solo por los pasillos. Se me encogió el pecho. Lo siento. Él te eligió, dijo el rey Alfa, y había asombro en su voz, como si hubiera presenciado algo milagroso y no lo creyera del todo. En una sala llena de los nuestros, él eligió a la humana. No supe qué decir. El momento se prolongó entre nosotros, extraño y frágil, mientras los cambiaformas reunidos observaban con diversos grados de sorpresa, desaprobación y fascinación. Finalmente, el rey Alfa dio un paso atrás, cambiando a Ran en sus brazos. La cumbre continúa mañana. ¿Asistirás a la sesión de la mañana? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, Majestad. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Y Elena, gracias por no rechazarlo. Luego se fue, abriéndose paso entre la multitud con la cabeza gris de Ron apoyada en su hombro, dejándome sola en una sala llena de susurros y miradas, preguntándome qué había pasado exactamente y por qué mi manga, aún húmeda por los dientes del cachorro, parecía llevar el peso de algo mucho más significativo que un juego. No dormí esa noche. Las habitaciones asignadas a la delegación humana eran bastante cómodas. Paredes de piedra suavizadas por tapices que representaban antiguas cacerías. Una chimenea que funcionaba correctamente. Camas con gruesas pieles que deberían haber sido cálidas y acogedoras. Pero la comodidad no significaba nada cuando tu mente no dejaba de repetir cada segundo de lo que había sucedido en el gran salón. Mi compañera de habitación, Catherine, había dejado clara su opinión en cuanto regresamos a nuestras habitaciones. ¿Estás loca?, siseó, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Has jugado con el rey Alfa, fuera lo que fuera ese cachorro para él. Podrías haber conseguido que nos mataran a todos. Solo estaba solo, le dije, pero incluso a mis propios oídos me sonó inadecuado. Catherine había negado con la cabeza, soltándose el pelo oscuro de las horquillas. No son como nosotros, Elena. No piensan como nosotros. No sienten como nosotros. Esa cosa que viste como un niño solitario,
Crecerá para cazar criaturas que te destrozarán. Y tú le sonreíste. No se le equivocaba. No del todo, pero tampoco tenía razón. Me quedé despierta, escuchando su respiración, incluso cuando se durmió, observando las sombras que bailaban en el techo mientras el fuego se apagaba. Mis dedos seguían buscando mi manga, tocando el lugar donde los dientes de Ron habían mordido la tela. Una cosa tan pequeña, un momento de conexión tan simple. ¿Por qué sentía que había cruzado un umbral invisible que no podía volver atrás? A los ojos del rey Alfa, en ese momento en que el hielo se derritió y pude vislumbrar al hombre detrás de la corona, él te eligió. La maravilla de esas palabras. Cuando el amanecer finalmente se asomó por la estrecha ventana, ya estaba vestido. La sesión matutina se celebró en una sala diferente, más pequeña, más íntima, preparada para una negociación real en lugar de una pompa ceremonial. Las largas mesas formaban una U con el rey Alfa sentado a la cabecera, flanqueado por sus asesores. La delegación humana ocupaba un lado, y los representantes de las distintas manadas, el otro. Me habían relegado al fondo de nuestro grupo, lo que me venía muy bien. Dejemos que los embajadores y los ministros de comercio se encarguen de hablar. Me contentaba con observar, con aprender los ritmos de cómo interactuaban estas personas cuando no se trataba de una reunión formal, excepto que el rey Alfa no dejaba de mirarme. No de forma evidente, ni de manera que interrumpiera el desarrollo de la reunión. Pero cada pocos minutos su mirada se desviaba de quien estuviera hablando, me encontraba en la última fila y se detenía un instante antes de volver al tema que nos ocupaba. Cada vez que eso ocurría, sentía un nudo en el pecho. Las discusiones eran técnicas, aranceles y límites territoriales, derechos de caza y reparto de recursos, sin duda importantes, pero tan áridas que incluso los diplomáticos parecían luchar contra el bostezo. Dejé que mi atención se desviara hacia los asesores, tratando de comprender las dinámicas de poder en juego. La mujer a la derecha del rey Alfa era llamativa, alta y delgada, con cabello como cobre pulido y ojos que no se perdían nada. Hablaba poco, pero cuando lo hacía la gente la escuchaba. Una guerrera, supuse, aunque vestía seda como si hubiera nacido para ello. El hombre a su izquierda era mayor, con canas en las sienes, el rostro marcado por arrugas que hablaban de decisiones difíciles y sus consecuencias. Cuando se inclinó para susurrarle algo al rey Alfa, se percibió entre ellos una comodidad que sugería una larga familiaridad, confianza. Sin embargo, fue el hombre más joven que estaba detrás del rey Alfa el que me llamó la atención. No podía ser mucho mayor que yo, quizá veintitantos años, con cabello rubio y una energía inquieta que le hacía parecer perpetuamente a punto de moverse. Sus ojos no dejaban de recorrer la sala, catalogando, evaluando, sin detenerse nunca. Esos dos ojos me encontraron y algo cambió en su expresión. Curiosidad, cálculo. Antes de que pudiera decidirme, un alboroto en la puerta atrajo la atención de todos. Ran irrumpió en la sala. El cachorro debía de haber vuelto a escapar de sus guardianes, porque entró solo, con su pequeña figura zigzagueando entre sillas y pies con determinación. Varias personas se movieron para interceptarlo, pero el rey Alfa levantó una mano y se quedaron quietos. Ran se dirigió directamente hacia mí. Esta vez estaba preparada. Me arrodillé cuando se acercó, dejándole chocar contra mis brazos con la torpeza entusiasta de un cachorro. Su cola se movía con tanta fuerza que le hacía perder el equilibrio, y yo le estabilicé automáticamente, rascándole detrás de las orejas como le gustaba al perro de mi vecino en mi casa. «Hola de nuevo», murmuré, y él me lamió la cara con evidente alegría. La sala volvió a quedar en silencio. Al parecer, esto se estaba convirtiendo en una costumbre. Levanté la vista y vi que el rey Alfa nos observaba con la misma expresión de la noche anterior. La curiosidad se mezclaba con algo más profundo, algo que parecía casi nostalgia. «Mis disculpas», dijo el consejero mayor, con voz cuidadosamente neutra. «El cachorro será retirado». No. La voz del rey Alfa no era alta, pero transmitía una autoridad absoluta. «Dejadlo quedarse». El consejero levantó ligeramente las cejas. «Majestad, las negociaciones pueden continuar».
La mirada del rey Alfa no se había apartado de mí, a menos que nuestros invitados humanos se opongan. El embajador principal, un hombre delgado llamado Thomas, que apenas me había dirigido la palabra durante todo el viaje, carraspeó. Por supuesto que no, Majestad. Es un honor, mentiroso, pero diplomático. Me quedé arrodillada sin saber qué más hacer. Rand se había acomodado contra mí, su pequeño cuerpo irradiando calor a través de la tela de mi vestido. Sus dos ojos ya se estaban cerrando. Al parecer, su huida lo había agotado. Elena. El hecho de que el rey Alfa pronunciara mi nombre provocó un murmullo entre los cambiaformas reunidos. Tráelo aquí. Me levanté con cuidado, con Rand acunado en mis brazos. Pesaba más de lo que parecía, con músculos sólidos bajo el suave pelaje. Mientras caminaba hacia la mesa principal, me di cuenta de que todos los ojos seguían mis movimientos, juzgándome, cuestionándome, desaprobándome. La expresión de la mujer de cabello cobrizo era indescifrable. El joven detrás del rey Alfa parecía intrigado. El consejero mayor parecía preocupado. Me detuve ante el asiento del rey Alfa, sosteniendo a Rand como una ofrenda. Su Majestad. Él extendió la mano. Pero en lugar de coger al cachorro, sus dedos rozaron mi muñeca, solo un toque fugaz, pero que me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Su piel era cálida, más cálida que la de un humano, y ese breve contacto me dejó sin aliento de una forma que no entendía. Siéntese, dijo, señalando una silla vacía que había sido colocada junto a la pared detrás de él. Como no se calmaba de otra manera, no fue una petición, y fue completamente inapropiado. Un humano sentado en el círculo íntimo del rey Alfa durante las negociaciones oficiales. Pero discutir causaría más trastornos que obedecer. Me senté, sintiendo el peso de docenas de escalones como una presión física. Rand se acurrucó inmediatamente en mi regazo, con la nariz metida bajo la cola, y en cuestión de minutos su respiración se había estabilizado y se había quedado dormido. Las negociaciones se reanudaron, pero algo había cambiado. El ambiente estaba ahora cargado, crepitando con preguntas tácitas. Intenté concentrarme en mantener a Rand cómodo, en ser lo más invisible posible a pesar de mi posición imposible de ignorar. El humano plantea un punto interesante, dijo la mujer de cabello cobrizo en un momento dado. Y me di cuenta de repente de que estaban discutiendo algo que le había mencionado a Catherine días atrás. Preocupaciones sobre las líneas de suministro en invierno que solo había compartido en conversaciones privadas. ¿Cómo lo sabían? El joven detrás del rey Alfa me miró y me guiñó el ojo, su oído. Me di cuenta de que probablemente podían oír todas las conversaciones del recinto. La privacidad era una ilusión allí. La sesión se prolongó hasta la tarde. En algún momento, alguien trajo agua y pan. El rey Alfa tomó un trozo y, sin volverse, me lo ofreció. Lo acepté porque rechazarlo llamaría más la atención que aceptarlo, y porque, en realidad, tenía hambre. Sus dedos rozaron los míos de nuevo durante el intercambio. Esta vez estaba segura de que había sido deliberado. Cuando finalmente anunciaron un receso, tenía las piernas entumecidas de estar tanto tiempo sentada. Me levanté con cuidado, con Ron todavía durmiendo plácidamente en mis brazos, e intenté no tropezar mientras la sangre volvía a circular con un doloroso hormigueo. «Acompáñeme», dijo el rey Alfa. «No es una petición, nunca es una petición con él». Salimos de la sala por una puerta lateral, con el consejero mayor y la mujer de cabello cobrizo siguiéndonos como sombras. El pasillo estaba más tranquilo, con ventanas que daban a un patio donde la nieve había comenzado a caer en espirales perezosas. «Lo haces bien con él», dijo el rey Alfa, señalando a Rand con la cabeza. «No dormía tan tranquilo desde hacía meses». «Se siente seguro», respondí, y enseguida me pregunté si eso era demasiado presuntuoso. «Creo que sí». El rey Alfa se detuvo ante una de las ventanas y se quedó mirando la nieve que caía. La pregunta es, ¿por qué? No tienes el olor de una manada, ni dominio, ni poder que él deba reconocer o respetar, y sin embargo confía plenamente en ti. Cambié el peso de Rowan en mis brazos. Quizás sea precisamente por eso. Quizá esté cansado del poder y la dominancia.
Quizás solo quería a alguien que fuera amable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El rey Alfa se volvió hacia mí y se acercó tanto que podía ver las vetas doradas de sus ojos ámbar, tan cerca que podía percibir su aroma a pino y algo más salvaje. Comprendí que ya no estábamos hablando solo de Ran. Sebastián, dijo en voz baja. Parpadeé. Majestad, me llamo Sebastián. Miró a sus consejeros, que se habían colocado a una distancia discreta, pero que sin duda estaban escuchando. Parece que hemos dejado atrás la formalidad, lo haya querido yo o no. No creo haber empezado yo, pero él negó con la cabeza. Mi hijo confía en ti. Eso significa algo. El mundo se tambaleó. Tu hijo adoptivo. Sebastián lo aclaró, y el dolor se reflejó en su rostro como un rayo entre las nubes. Su madre era mi prima. Cuando cayó en manos de los bandidos, juré que lo criaría como si fuera mío. Pero no me deja acercarme. No deja que nadie se acerque. Bajó la mirada hacia Ran, que dormía plácidamente en mis brazos hasta que llegaste tú. No sabía qué decir. La vulnerabilidad en su voz, este hombre poderoso, este rey alfa, admitiendo el fracaso en algo que importaba más que los tratados o los territorios, eliminó toda la distancia entre nosotros. Solo necesita tiempo, dije en voz baja. Y paciencia. El dolor no sigue un calendario. Los ojos de Sebastián volvieron a fijarse en los míos, agudos y evaluadores. Hablas por experiencia, no es una pregunta. Asentí de todos modos. Mi madre, hace 3 años. Algunos días, la pérdida aún se siente tan reciente que me duele. Nos entendimos sin palabras, completamente. Ambos llevábamos fantasmas. Ambos intentábamos navegar por un mundo que esperaba fortaleza cuando lo único que sentíamos era el peso de la ausencia. Quédate, dijo Sebastián de repente. Después de la cumbre, quédate y ayúdale. Ayúdanos. La mujer de cabello cobrizo emitió un pequeño sonido. No supe si era de protesta o sorpresa. La expresión del consejero mayor se volvió cuidadosamente inexpresiva. Majestad, dije, porque incluso Sebastián me parecía demasiado íntimo en ese momento. Soy humano. No pertenezco a vuestro mundo. Perteneces a donde tú elijas estar. Levantó la mano y la mantuvo cerca de mi hombro, como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Y mi hijo ha elegido. La pregunta es si tú lo harás. Rand se movió en mis brazos y bostezó lo suficiente como para mostrar todos sus dientes de cachorro. Abrió sus ojos dorados, buscó el rostro de Sebastián y luego el mío. Su cola golpeó una vez mi manga. En ese momento, al ver la esperanza florecer en los ojos de Sebastián, mientras Rand nos miraba sin miedo, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. Quizás la había tomado la noche anterior, cuando me eché hacia atrás y sonreí. Quizás la había tomado en el momento en que reconocí la soledad en los ojos dorados de un cachorro. Me quedaré, susurré. Y el mundo cambió bajo mis pies, llevándome hacia un futuro que aún no podía imaginar, construido sobre los frágiles cimientos de la confianza de un niño y la desesperada esperanza de un rey. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño del que esperaba despertar. La delegación humana partió 3 días después de mi decisión, con expresiones que iban desde la confusión hasta la desaprobación abierta. Catherine me había agarrado las manos antes de marcharse, buscando en mis ojos algún signo de coacción o encantamiento. No tienes por qué hacer esto, me había susurrado. Sea lo que tienen sobre ti, no tienen nada sobre mí. La había interrumpido con suavidad. Yo elijo esto. Ella no me creyó. Yo tampoco estaba segura de creerme a mí misma. Pero entonces Ren entraba en mi nuevo alojamiento, una suite de habitaciones en el ala familiar que aparentemente había estado vacía durante años, y se acurrucaba en la alfombra junto a mi chimenea. Y la elección me parecía menos una locura y más la primera cosa sensata que había hecho en toda mi vida. Sebastián me había asignado un guardia, aunque lo había presentado como un guía. Se llamaba Iris, la mujer pelirroja de las negociaciones, y se movía por el recinto con una gracia letal que me hacía sentir torpe en comparación. También descubrí que era la jefa de seguridad de Sebastián y una de sus amigas más antiguas. Eres una complicación,
me dijo Iris al tercer día, con tono pragmático mientras me enseñaba los campos de entrenamiento. La corte no sabe qué pensar de ti. La mitad cree que Sebastián ha perdido la cabeza. La otra mitad cree que eres una especie de espía. ¿Y tú qué crees?, le pregunté, mientras observaba a un grupo de jóvenes cambiaformas practicar combate cuerpo a cuerpo con una ferocidad que me revolvió el estómago. Iris se quedó callada durante un largo rato. Creo que has hecho sonreír a mi rey por primera vez en 2 años. Creo que su hijo ahora desayuna en lugar de esconderse en un rincón. Así que, sea lo que eres, te necesitamos. No era exactamente una aceptación, pero era algo. El complejo en sí era más grande de lo que había pensado durante la cumbre. El gran salón y las salas de negociación ocupaban solo la torre central. Más allá se extendía una pequeña ciudad de edificios de piedra, conectados por pasillos cubiertos, instalaciones de entrenamiento, viviendas, talleres e incluso una biblioteca que me dejó sin aliento cuando Iris me la mostró por primera vez. Miles de libros, algunos tan antiguos que sus lomos se habían agrietado hasta convertirse en fragmentos de cuero. Otros sabían lo suficiente como para que la tinta aún oliera fuerte y fresca. ¿Sabes leer?, preguntó Iris, con evidente sorpresa en su voz. Mi madre me enseñó. Recorrí con los dedos una estantería con reverencia. Ella creía que la educación era lo único que nadie podía quitarte. Tu madre era sabia. Pasaba horas en esa biblioteca, a menudo con Rand dormitando a mis pies. Había crecido en las pocas semanas que llevaba allí. Sus patas eran más grandes y sus movimientos menos torpes. Los cuidadores de la guardería informaban de que comía mejor, jugaba con los otros cachorros e incluso respondía más fácilmente cuando lo llamaban. Pero todas las tardes venía a buscarme, como para comprobar que no había desaparecido. Sebastián también me visitaba, aunque de forma menos predecible. A veces levantaba la vista del libro y lo veía de pie en la puerta, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Otras veces, no lo veía durante días, aunque oía informes de disputas fronterizas o avistamientos de renegados que lo alejaban. Cuando estaba presente, el aire entre nosotros crepitaba con algo para lo que no tenía palabras. Conciencia, tal vez posibilidad. Cada conversación parecía estar llena de significados que yo apenas empezaba a comprender. Háblame de tu hogar, me dijo una tarde, acomodándose en la silla frente a la mía, mientras Rand se tumbaba entre nosotros como un pequeño puente gris. No hay mucho que contar. Un pueblo a 3 días al sur de aquí, en su mayoría granjeros. Cultivábamos trigo y criábamos ovejas. Nosotros. Sus dos ojos eran agudos y captaron el tiempo pasado. Mi madre y yo, después de que mi padre muriera, nos las arreglamos solas. Mantuve la mirada fija en el libro que tenía en el regazo, temerosa de lo que pudiera ver si levantaba la vista. Ella enfermó hace 4 inviernos. Cuando encontramos a alguien que pudiera ayudarla, ya era demasiado tarde. Y después trabajé, hice trabajos ocasionales. El consejo sintió lástima por mí, creo, y probablemente por eso mi nombre terminó en la lista de la delegación. Una oportunidad para ser útil. Me reí, pero sonó amargo. Menuda oportunidad. Sebastián se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Te arrepientes de estar aquí? Ahora sí levanté la vista y me encontré con esos ojos ámbar que parecían atravesarme. No, dije, y lo decía en serio. ¿Te arrepientes de haberme pedido que me quedara? Sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Pregúntame de nuevo dentro de un mes. Pero algo había cambiado entre nosotros. Las paredes seguían ahí a ambos lados, pero estábamos aprendiendo la arquitectura del otro, encontrando las grietas. Fue el joven de las negociaciones, cuyo nombre había descubierto que era Félix, quien finalmente me explicó en qué me había metido. Entiendes lo que eres para él, ¿verdad? Félix me lo preguntó una tarde, apareciendo a mi lado en el patio donde estaba viendo a Rowan jugar con otros 3 cachorros. La nieve se había derretido y había llegado la temporada del barro, y los 4 estaban sucios y eufóricos. Una cuidadora para su hijo, sugerí, aunque sabía que era más complicado que eso. Félix resopló. Claro, y yo solo soy un explorador que coordina toda la inteligencia de los territorios del norte.
Asintió con la cabeza hacia donde estaba Sebastián, con Iris y el consejero mayor, cuyo nombre era Grant, discutiendo algo que requería un mapa extendido sobre una mesa de madera. No ha mirado a nadie como te mira a ti desde que murió su compañera. Mi corazón dio un vuelco. Su compañera. Hace 5 años, un ataque rebelde, igual que la madre de Ron. Viajaban juntos. La habitual frivolidad de Félix había desaparecido, sustituida por algo más pesado. Sebastián sobrevivió por los pelos, pero desde entonces está vacío. Sigue con las formalidades del gobierno, pero en realidad no vive. Hasta que apareciste tú, con tu ridícula fragilidad humana y tu total incapacidad para reconocer lo aterradores que se supone que somos. Lo reconozco, protesté débilmente. No, reconoces el peligro potencial, pero no dejas que eso te impida ser amable. La mirada de Félix era incómodamente perspicaz. Eso es lo que te diferencia. La mayoría de los humanos nos ven y piensan en monstruos. Tú nos ves y piensas en personas. Es inquietante, en realidad. ¿Debería disculparme? Dios, no. Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo. Volvió a mirar a Sebastián. Solo ten cuidado. La corte te ve como un extraño. Algunos te ven como una amenaza para el linaje. Y los enemigos de Sebastián, que son muchos, podrían verte como una debilidad que explotar. La advertencia se me quedó en el estómago como una piedra. ¿Estás diciendo que lo estoy poniendo en peligro? Estoy diciendo que ya estás en peligro, te des cuenta o no. Y Sebastián no lo llevará bien si te pasa algo. Antes de que pudiera responder, Rand se acercó saltando, salpicado de barro y jadeando, con la cola creando una ráfaga de viento. Se transformó en pleno movimiento, algo que, según me habían dicho, era difícil para los cachorros de su edad, y se estrelló contra mis piernas como un niño pequeño con ojos grises y los pómulos de Sebastián. Elena, ¿lo has visto? He derribado a Marcus 3 veces. Lo abracé, sin importarme que el barro empapara mi vestido. Vi que fuiste muy feroz. Papá dice que feroz es bueno. Rand se giró para saludar a Sebastián, que había levantado la vista al oír la voz de su hijo. La expresión que se dibujó en el rostro de Sebastián, una mezcla de amor puro y algo que parecía dolor, me hizo sentir un nudo en el pecho. Sebastián cruzó el patio y Rand se lanzó de mis brazos a los de su padre. Durante un momento, Sebastián se limitó a abrazarlo, con los ojos cerrados, respirando el aroma de su hijo. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la mía por encima del hombro embarrado de Ron. Gracias, articuló con los labios. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Esa noche llegaron las pesadillas. Me desperté sobresaltada en la oscuridad, con el sonido de mi propia respiración entrecortada. La sensación fantasmal de unos dientes en mi garganta seguía siendo tan visceral que me provocaba náuseas. El sueño había sido muy vívido. Unos bandidos invadían el recinto, con los ojos desorbitados y vacíos, chasqueando las mandíbulas, y yo corría, buscando desesperadamente a Ren mientras los cuerpos caían a mi alrededor y la nieve se teñía de rojo. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, tratando de calmar mi acelerado corazón. Solo era un sueño. Solo mi mente procesando las advertencias de Félix y convirtiéndolas en horror. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Elena. La voz de Sebastián. Tranquila, pero urgente. Te escucho. ¿Puedo entrar? Cogí una bata para cubrirme el camisón y abrí la puerta. Sebastián estaba en el pasillo, completamente vestido a pesar de lo tarde que era, con el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Detrás de él, Iris esperaba en las sombras, alerta. Estoy bien, dije automáticamente. Tu ritmo cardíaco se disparó. Gritaste, Me estudió el rostro y me pregunté qué vería allí. Pesadillas. Claro, están escuchando. La privacidad era realmente una ilusión aquí. No fue nada. Ven, me tendió la mano. Hay algo que quiero enseñarte. Debería haberme negado. Debería haberlo mandado marchar e intentado dormir. En lugar de eso, le cogí la mano. Su piel estaba cálida contra la mía mientras me guiaba por los silenciosos pasillos. Iris nos seguía a una distancia discreta,
Subimos unas escaleras que no sabía que existían, pasando por puertas que requerían llaves que Sebastián sacaba de sus bolsillos. Finalmente, salimos a una terraza en la azotea que nunca había visto. La vista me dejó sin aliento. El complejo se extendía debajo de nosotros, con luces brillando en las ventanas como estrellas caídas. Más allá de las murallas, los bosques se extendían oscuros e infinitos bajo un cielo tan claro que las estrellas parecían tan cercanas que se podían tocar. La luna estaba casi llena, pintando todo de plata. Cuando el peso se vuelve demasiado pesado, dijo Sebastián en voz baja, soltando mi mano para apoyarse en el parapeto de piedra. Vengo aquí. Me recuerda que hay un mundo más allá de la crisis inmediata, más allá del miedo. Me acerqué a él, nuestros hombros casi se tocaban. ¿Tienes pesadillas todas las noches? Su voz era cruda y sincera. Sueño con fallarles. A todos ellos. A la manada, a los territorios, a mi gente. Pero sobre todo, se volvió hacia mí. Sobre todo sueño con perder, como perdí a su madre, como perdí a mi compañera. Sueño con llegar demasiado tarde, ser demasiado lento, demasiado débil para proteger lo que importa. No eres débil. No. Su risa era amarga. Soy el rey Alfa que no pudo salvar a su propia compañera, que vio morir a su prima defendiendo a una niña que ni siquiera era suya, que está tan desesperado porque su hijo se cure que trajo a una humana a su casa y reza para que ella no se dé cuenta del poder que tiene. La confesión flotaba entre nosotros, frágil y peligrosa. ¡Qué poder!, susurré. La mano de Sebastián se levantó y sus dedos acariciaron mi mejilla con una delicadeza devastadora. El poder de hacerme volver a tener esperanza. El poder de hacerme sentir algo más que deber y dolor. Su pulgar recorrió mi mandíbula. El poder de aterrorizarme más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado jamás. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir el calor de su tacto y la intensidad de su mirada. Sebastián, dime que pare, dijo, con la voz ronca y suplicante. Dime que esto es una locura, que yo soy tu rey y tú eres mi invitada, y que hay 1000 razones por las que esto no puede suceder. Es una locura, estuve de acuerdo, y hay 1000 razones. Pero alcé la mano y cubrí la suya con la mía, pero parece que no puedo hacer que me importe ninguna de ellas. Entonces me besó, al principio con vacilación, con incertidumbre, dándome todas las oportunidades para apartarme. Pero no lo hice. Cuando me puse de puntillas y le devolví el beso, algo en él se rompió. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y sentí el estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Nos separamos, respirando con dificultad, con las frentes juntas, y pude oír su corazón latiendo tan rápido como el mío. Esto complica las cosas, murmuró contra mi cabello. Me reí temblorosa y abrumada. ¿Crees que la corte perderá la cabeza? Los tradicionalistas ya piensan que no soy apto. Esto solo lo confirmará. Entonces quizá deberíamos saberlo. Se apartó lo suficiente para mirarme, con ojos feroces. He pasado 5 años haciendo lo que todos esperaban, siendo el rey perfecto, el líder fuerte, sin mostrar nunca debilidad, y me he ido muriendo poco a poco. Sus manos enmarcaron mi rostro. Tú me haces querer volver a vivir, Elena. Por muy egoísta que eso me haga, no puedo renunciar a ello. A menos que tú me lo pidas. Pensé en las palabras que mi madre pronunció durante sus últimos momentos lúcidos. No te limites a sobrevivir, amor. Vive. Vive de verdad. Aunque te aterrorice. No te lo estoy pidiendo, susurré. Sebastián me besó de nuevo, esta vez más lentamente, más profundamente, como si estuviera memorizando el sabor de la esperanza. Detrás de nosotros oí a Iris carraspear delicadamente. Majestad, se acerca el amanecer y la reunión del consejo. Lo sé. Sebastián dio un paso atrás, pero su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Lo resolveremos, prometió. Juntos. Mientras bajábamos de la azotea, nuestros dedos se entrelazaron. Vi que Iris nos observaba con una expresión que podía ser de aprobación o de preocupación, posiblemente ambas cosas. El recinto comenzaba a despertar, las luces aparecían en las ventanas y las voces resonaban en los pasillos.
Comenzaba un nuevo día lleno de complicaciones a las que tendríamos que enfrentarnos. Pero por ahora, en ese momento, tenía la mano de Sebastián en la mía y el recuerdo de su beso aún cálido en mis labios. Y eso me parecía suficiente. La reunión del consejo fue tan mal como temía. Yo no estaba presente. Sebastián había insistido en que me mantuviera al margen, argumentando que mi presencia solo empeoraría una situación ya de por sí volátil. Pero las paredes del complejo eran finas y las voces de los cambiaformas se oían, especialmente cuando se alzaban con ira. Me senté en la biblioteca con Ran, tratando de concentrarme en el libro que tenía en el regazo, mientras los gritos resonaban desde la sala del consejo 2 pisos más abajo. Ran había adoptado su forma humana y estaba acurrucado a mi lado, con su carita preocupada. ¿Por qué están enfadados?, preguntó, con su voz infantil yendo directa al grano. Porque el cambio da miedo, le dije, alisándole el pelo oscuro. Y yo soy diferente. Me gusta ser diferente. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Sebastián, se encontraron con los míos con una intensidad inquietante. A papá también le gusta lo diferente. Ahora sonríe desde la boca de los niños. Lo abracé con más fuerza, preguntándome cuánto daño estaba causando mi presencia al frágil equilibrio político que Sebastián había tardado años en mantener. La puerta de la biblioteca se abrió. Iris entró con expresión sombría. ¿Qué tan grave es?, pregunté. 3 miembros del consejo pidieron tu destitución inmediata. 2 sugirieron, eres una amenaza para el linaje. 1 acusó a Sebastián de estar comprometido. Iris se acercó a la ventana, con movimientos tensos por la ira reprimida. Grant está tratando de evitar que todo se desmorone por completo, pero la facción tradicionalista está más ruidosa de lo habitual. Se me hizo un nudo en el estómago. Quizás tengan razón, quizás debería hacerlo. No lo hagas. Iris se giró bruscamente. No te atrevas a terminar esa frase. Sebastián te necesita. Más que eso te quiere y no ha querido nada desde que murió Elena. Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. ¿Sabes lo que ha sido verle pasar por todo esto durante los últimos 5 años? Ver cómo se vaciaba por dentro mientras fingía que todo iba bien. Negué con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Fue una tortura, continuó Iris en voz baja, para todos los que lo queremos. Y entonces apareciste tú, una chica humana que debería haber estado aterrorizada. Y tú tiraste hacia atrás. Jugaste con un cachorro traumatizado como si fuera lo más natural del mundo. Les hiciste recordar a ambos lo que es la alegría. Se acercó a donde yo estaba sentada y se agachó para mirarme a los ojos. El consejo puede enfadarse todo lo que quiera. Lo que importa es que Sebastián está luchando de nuevo. Luchando de verdad, no solo sobreviviendo. Iris tiene razón, dijo una nueva voz desde la puerta. Félix se apoyó en el marco, con su habitual irreverencia atenuada. Por cierto, los gritos se han calmado. Sebastián ha hecho valer su autoridad y les ha recordado a quién se estaban dirigiendo exactamente. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Deberías haberlo visto. Con voz de alfa, todo. No le había oído usar ese tono desde que los territorios occidentales intentaron separarse. ¿Qué ha dicho?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. La sonrisa de Félix se desvaneció por completo. Que estás bajo su protección personal, que cualquier amenaza hacia ti es una amenaza hacia él, que si no pueden aceptar sus decisiones, son libres de desafiarlo por el liderazgo según la ley tradicional. Se me cortó la respiración. Desafiarlo, eso significaba combatir. Un combate potencialmente letal. No puede hacer eso, susurré. No puede arriesgarlo todo por ti. Félix me interrumpió. Ya lo ha hecho. En el momento en que te pidió que te quedaras, tomó una decisión. Y Sebastián no toma decisiones a la ligera. Rand se había quedado muy quieto a mi lado. Cuando bajé la mirada, sus ojos estaban muy abiertos, con una comprensión superior a su edad. Papá no dejará que nadie te haga daño, dijo con absoluta certeza. Lo prometió. El peso de esa promesa se posó sobre mí como algo físico. Sebastián había jurado protegerme. Lo había declarado públicamente.
Había desafiado a su propio consejo a desobedecerle por un beso en una azotea porque le había hecho sonreír. La responsabilidad era abrumadora. Necesito verlo, dije, poniéndome de pie con cuidado. Iris y Félix intercambiaron miradas. El consejo sigue en sesión, dijo Iris. Técnicamente, no deberías. No me importa lo que sea técnicamente. Miré a Ran. Quédate aquí con Félix. Volveré pronto. Ran asintió, aunque apretó mi mano brevemente antes de soltarla. El miedo de un niño rápidamente dominado. La sala del consejo estaba en el segundo piso de la torre principal, detrás de pesadas puertas de roble talladas con lobos en diversas posturas de caza. Dos guardias estaban fuera, con expresiones cuidadosamente neutras. Al acercarme, reconocí a uno de los campos de entrenamiento, un hombre corpulento llamado Thorne, que había ayudado a Ran a practicar la transformación. Lady Helena, dijo Thorne, utilizando un título que no me había ganado y que no quería. El consejo sigue reunido. Sé que tengo que hablar con el rey. No está permitido. Entonces deténgame. Lo miré fijamente a los ojos, pero sé que voy a atravesar esas puertas de una forma u otra. Thorne me estudió durante un largo momento. Entonces, algo en su expresión cambió. Tienes carácter, te lo reconozco. Se hizo a un lado. No digas que no te lo advertí. La sala del consejo era tan imponente como había imaginado. Una sala circular con un techo alto, ventanas situadas demasiado arriba como para ver el exterior, y una mesa redonda rodeada de cambiaformas de rostro severo que se volvieron para mirarme cuando entré. Sebastián estaba sentado a la cabecera de la mesa, todavía con la misma ropa que llevaba cuando nos encontramos en la azotea. Tenía el pelo revuelto y una expresión tallada en piedra. Pero cuando me vio, algo brilló en sus ojos. Alivio, preocupación, ambas cosas. Helena, mi nombre era una pregunta y una advertencia. Avancé, muy consciente de que todos los ojos seguían mis movimientos. Grant estaba sentado a la derecha de Sebastián, con su rostro curtido imposible de descifrar. Otros miembros del consejo que no conocía me observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Majestad, dije, forzando mi voz para que sonara firme. Pido disculpas por la interrupción, pero creo que hay algo que el consejo debe escuchar. Sebastián apretó la mandíbula. Esto no es... Por favor. Lo miré directamente, ignorando el protocolo, ignorando los murmullos de sorpresa y alrededor de la mesa. Déjeme hablar un momento. Pensé que se negaría. Entonces asintió con la cabeza una vez, secamente. Me volví hacia el consejo, con las manos entrelazadas para ocultar su temblor. Entiendo que mi presencia aquí es controvertida. Soy humana en un mundo de cambiaformas. No tengo poder, ni rango, ni derecho a pertenecer a este lugar más allá de la decisión que tomó su rey al pedirme que me quedara. Respiré hondo. Pero quiero que entiendan algo. No vine aquí buscando influencia ni posición. Vine porque un niño solitario necesitaba amabilidad y yo podía dársela. El niño es el problema. Un miembro del consejo dijo, una mujer con cabello plateado y ojos como trozos de hielo. Te has adherido al aire, te has introducido en la casa real. No he hecho más que cuidar de un niño afligido. Lo interrumpí y sentí que el entrenamiento de Iris entraba en acción. Las lecciones sobre cómo mantenerme erguida, proyectar confianza, incluso cuando estaba aterrorizada. Ran estaba sufriendo. No comía, no se relacionaba con nadie, no aceptaba el consuelo de nadie. Y sí, de alguna manera decidió confiar en mí. No sé por qué. Quizás porque era segura precisamente porque no tenía poder. Quizás porque no esperaba nada de él, excepto dejarle ser exactamente lo que era. Un niño herido que necesitaba tiempo. ¿Y el rey? Preguntó otro miembro del consejo, con un tono agudo e insinuante. ¿Qué esperas de él? La pregunta quedó flotando en el aire como una espada. Podría mentir, podría jugar a ser político, podría decir todas las cosas diplomáticas que podrían suavizar la situación, pero Sebastián se merecía algo mejor que mi cobardía. No espero nada, dije en voz baja, pero lo espero todo. Espero seguir ayudando a Ran a sanar.
Espero aprender vuestras costumbres, comprender vuestro mundo. Y sí, espero que Sebastián, el rey Sebastián, encuentre en mí algo que merezca la pena conservar. Me volví para mirarlo directamente, no por lo que puedo ofrecer política o estratégicamente, sino por lo que somos cuando somos solo dos personas que intentan sobrevivir a su dolor. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián se levantó lentamente, con la silla rozando la piedra. Cuando habló, su voz era baja, pero llegó a todos los rincones de la sala. Elena dice la verdad. No ofrece nada más que a sí misma, su amabilidad, su valentía, su absolutamente aterradora incapacidad para reconocer cuándo debe tener miedo. Sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. El consejo se preocupa por los linajes y la tradición. Son preocupaciones válidas, pero olvidan que la fuerza se presenta de muchas formas. Se acercó a donde yo estaba y los miembros del consejo se tensaron cuando me tomó de la mano. Esta mujer, continuó Sebastián, entró en una sala llena de depredadores y sonrió a un cachorro traumatizado. Ha soportado semanas de sospechas y hostilidad sin quejarse. Acaba de entrar en una reunión del consejo en la que tenía todas las razones para esperar una condena y ha dicho la verdad con más valentía que la que he visto en guerreros que le doblan en tamaño. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Si eso no es fuerza, entonces hemos olvidado el significado de la palabra. Grant carraspeó. Majestad, nadie cuestiona el carácter de la chica, sino las implicaciones. Conozco las implicaciones, viejo amigo. La mirada de Sebastián recorrió la mesa. Sé que elegir a Elena complica la sucesión. Sé que desafía la tradición. Sé que algunos de ustedes piensan que me dejo llevar por la emoción en lugar de por la lógica. Hizo una pausa. Probablemente tengan razón, pero he pasado 5 años siendo perfectamente lógico, tomando cada decisión basada en el deber y la estrategia, y eso me ha estado matando. La cruda honestidad de su voz hizo que varios miembros del consejo se movieran incómodos. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Sebastián, endureciendo el tono hasta convertirlo en una orden. Elena permanecerá bajo mi protección como parte de mi casa. Cualquiera que tenga algún problema con eso es libre de desafiarme según nuestras leyes. De lo contrario, seguiremos adelante. La mujer de cabello plateado, que más tarde supe que se llamaba Vera, se puso de pie bruscamente. ¿Y qué pasará cuando las otras manadas exijan explicaciones al ver que un humano ha sido elevado a una posición de influencia y cuestionen tu juicio? Entonces les daré explicaciones, dijo Sebastián con sencillez. Y si aún así siguen cuestionándolo, pueden plantearme sus inquietudes directamente a mí. Esto es una locura, murmuró otro miembro del consejo. Quizás, respondió Sebastián con una sonrisa afilada. Pero es mi locura. La reunión se disolvió después de eso, y los miembros del consejo se retiraron con diversos grados de descontento. Grant se detuvo junto a Sebastián y le puso la mano en el hombro en lo que parecía un gesto de apoyo, a pesar de sus evidentes reservas. Vera se marchó tras lanzarme una última mirada medidora que prometía que la conversación no había terminado. Cuando la sala finalmente se vació, quedando solo Sebastián, Iris, que aparentemente se había colado durante mi discurso, y yo sentí que mis piernas casi me fallaban. Sebastián me sujetó, rodeándome con sus brazos para sostenerme. Eso, dijo contra mi cabello, fue lo más valiente o lo más tonto que he visto en mi vida. Probablemente ambas cosas, admití, con la voz amortiguada contra su pecho. Definitivamente ambas cosas, confirmó Iris. Pero ella sonreía, aunque tengo que admitir que la expresión de Vera, cuando la interrumpiste, no tenía precio. Me aparté lo suficiente para ver la cara de Sebastián. ¿Acababa de empeorar las cosas? No. Me apartó un mechón de pelo claro de la cara. Lo hiciste real. Antes les pedía que aceptaran un concepto abstracto. Ahora te han conocido, te han escuchado, han visto que no eres una forastera manipuladora, sino simplemente tú. Su expresión se suavizó. La valiente, honesta y completamente imposible tú. Llegarán los desafíos, advirtió Iris. Vera no dejará pasar esto.
Y hay facciones en los territorios exteriores que ven esto como una oportunidad para poner a prueba la determinación de Sebastián. Que vengan. La voz de Sebastián transmitía una convicción absoluta. Me he enfrentado a cosas peores. Pero cuando Iris se marchó y Sebastián y yo nos quedamos solos en la sala del consejo, no pude evitar la sensación de que lo peor aún estaba por llegar. Que mi decisión de quedarme, de amar a este hombre complicado y a su hijo traumatizado, había puesto en marcha una serie de acontecimientos que nos pondrían a prueba de formas que aún no podíamos imaginar. Sebastián debió de intuir mis pensamientos, porque me levantó la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. Pase lo que pase, dijo en voz baja, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que importa. Quería creerle, quería confiar en que el amor y la determinación serían suficientes, pero las sombras que se cernían sobre nuestra frágil felicidad sugerían lo contrario. El ataque se produjo 3 semanas más tarde, en una mañana que había comenzado con una paz inesperada. Rand me estaba mostrando su lugar favorito en los jardines del recinto, un pequeño claro donde crecían flores silvestres entre las piedras, sobreviviendo de alguna manera a pesar del clima del norte. Había adoptado forma humana para explicar mejor qué flores atraían a qué mariposas. Sus pequeñas manos gesticulaban con entusiasmo mientras yo escuchaba con una satisfacción que nunca había esperado encontrar. Y esta, dijo, señalando un racimo de flores moradas. Papá dice que mamá solía... El aullido cortó el aire como una cuchilla. Ron levantó la cabeza de golpe y su cuerpo se tensó con un instinto que yo apenas empezaba a comprender. A nuestro alrededor, los sonidos cotidianos de la mañana del recinto, las conversaciones, las risas, el sonido de las armas de entrenamiento, se acallaron al instante. Otro aullido respondió al primero, y luego otro más. No eran las comunicaciones controladas que había oído durante los ejercicios de entrenamiento. Estas eran salvajes, desgarradas por la agresividad. Corrí. Mantuve la voz tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Tenemos que entrar ahora mismo. Él ya se estaba transformando, su pequeña forma humana difuminándose en la de un cachorro gris. Pero en lugar de correr hacia un lugar seguro, se colocó entre mí y la entrada del jardín. Sus labios se retiraron de unos dientes de cachorro que no servirían de nada contra amenazas reales. Iris apareció corriendo a toda velocidad. Félix y Thorne la flanqueaban. Renegados, dijo secamente, ya evaluando las posiciones. Al menos 20. Han violado el perímetro este. ¿Cómo? Exigió Félix, sacando una espada de aspecto malvado de su cinturón. Teníamos patrullas. Más tarde. Iris me agarró del brazo con fuerza. Tenemos que llevarte a ti y al cachorro a la sala de seguridad. Cogí a Rand en brazos, sintiendo cómo vibraba de energía frustrada. Quería luchar, proteger. El instinto estaba grabado en sus huesos, aunque su cuerpo no estuviera preparado. Corrimos por pasillos que se habían vuelto familiares. Pero ahora todo parecía diferente, amenazador, lleno de sombras y posibles emboscadas. Los demás miembros de la manada se movían con precisión coordinada, sacando armas de escondites secretos y llevando a los niños a zonas protegidas. La sala de seguridad estaba en el nivel más bajo de la fortaleza, detrás de muros de 1 metro de grosor y una puerta que parecía capaz de resistir un asedio. Grant ya estaba allí, organizando a los no combatientes con tranquila eficiencia. Asintió a Iris y luego su mirada se encontró con la mía. «¿Sebastián?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Donde siempre está cuando hay amenazas», dijo Grant en voz baja. «Al frente». Por supuesto, era el rey Alfa, liderando a su pueblo contra el peligro. Exactamente lo que exigía el deber, aunque eso significara enfrentarse a una violencia que podía acabar con él. Iris empezó a empujarme hacia la puerta, pero me resistí. «Puedo ayudar. Puedo. Puedes seguir con vida». Iris me interrumpió con firmeza. «Eso es lo que Sebastián necesita ahora mismo. Si estás a salvo, él podrá concentrarse en la lucha en lugar de preocuparse por ti». Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero la idea de esconderme mientras Sebastián se enfrentaba a los renegados, criaturas que, según me habían dicho,
Eran cambiaformas que se habían perdido en la sed de sangre y la locura me ponía físicamente enferma. Ran gimió, apretándose contra mí. Su miedo y su frustración reflejaban los míos. Por favor, le susurré a Iris, manténlo a salvo. Algo brilló en sus ojos, sorpresa, tal vez porque estaba pensando en Sebastián en lugar de en mi propia seguridad. Siempre, prometió. Luego se fue. Félix y Thorne la siguieron, dejándome en la habitación segura con Grant, otras 2 docenas de personas y el peso aplastante de la impotencia. El tiempo transcurría de forma extraña. Los minutos parecían horas mientras sostenía a Ran y escuchaba los sonidos amortiguados del combate que se filtraban a través de la piedra. Gruñidos y aullidos, el choque del metal, gritos que podían ser de triunfo o de agonía. Grant mantenía a todos tranquilos con su autoridad silenciosa, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la puerta sellada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó alguien. Una mujer joven que abrazaba a 2 niños pequeños. El tiempo que sea necesario, respondió Grant con serenidad, pero yo podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Demasiado tiempo sin noticias significaba que algo había salido muy mal. Ran había vuelto a su forma humana y estaba pegado a mi costado, con su pequeño cuerpo temblando. «Papá es fuerte», susurró como una plegaria. «Papá no perderá». «No», asentí, acariciándole el pelo. «No perderá». Tenía que creerlo porque la alternativa, un mundo en el que Sebastián cayera, en el que esa inteligencia feroz y ese corazón cauteloso se extinguieran, era impensable. Pasó 1 hora, luego 2, los sonidos de la lucha se habían desvanecido, pero no podíamos saber si eso significaba victoria o derrota. Grant se había acercado a la puerta, escuchando con sus sentidos de cambiaformas, que yo no poseía, y su expresión se volvía cada vez más preocupada. Finalmente llamaron a la puerta. 3 golpes secos, una pausa, 2 más, algún tipo de código. Grant abrió la puerta. Iris estaba allí, salpicada de sangre y respirando con dificultad, pero viva. Detrás de ella, pude ver a otros combatientes, algunos heridos, todos agotados. «Despejado», dijo ella. «Los renegados están muertos o dispersos». «Sebastián». La voz de Grant era aguda. «Vivo. Herido, pero vivo». La mirada de Iris se encontró con la mía. «Te está buscando». Me puse en marcha antes de que terminara de hablar. Corrí tras ella. Grant me gritó que tuviera cuidado, pero ya había salido por la puerta, siguiendo a Iris por los pasillos que ahora mostraban las huellas de la batalla. Marcas de quemaduras en la piedra, sangre en los suelos que habría que fregar, el olor acre de la violencia y el miedo. La enfermería era un caos. Los sanadores se movían entre los combatientes heridos, algunos en forma humana, otros atrapados en medio de la transformación por el dolor o el shock. Escudriñé la sala desesperadamente hasta que vi a Sebastián en la esquina más alejada, sentado en un catre, mientras un sanador le curaba una profunda herida en las costillas. Levantó la vista cuando me acerqué, y el alivio que se reflejó en su rostro casi me rompió el corazón. «Elina». Mi nombre sonó áspero, agotado. «Estás a salvo». «Por supuesto que estoy a salvo. Tú te aseguraste de ello». Me arrodillé junto al catre, con cuidado de no molestarlo. La herida parecía grave. 4 cortes paralelos que habían desgarrado la camisa y la piel, marcas de garras. «¿Es grave?» «Peor de lo que parece», dijo el sanador lacónicamente. Una mujer mayor llamada Mara, a quien había conocido brevemente durante las revisiones de Ron. «Ha perdido sangre y puede que haya veneno en las heridas. Los pícaros a veces untan sus garras. El miedo se apoderó de mí. Veneno. No lo sabremos hasta dentro de unas horas». Las manos de Mara estaban firmes mientras limpiaba las heridas, con algo que hizo que Sebastián sisease entre dientes. «Pero ya ha comenzado a curarse». Es una buena señal. Ran había vuelto a su forma humana y estaba tratando de subirse a la cama, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Sebastián lo agarró con su brazo bueno y lo acercó a él a pesar del evidente dolor que le causaba. «Estoy bien, cachorro», le susurró al pelo de Ron. «Solo es un rasguño».
Eso no es un rasguño, dijo Rand con voz temblorosa. Es mucha sangre. He tenido peores. Los ojos de Sebastián encontraron los míos por encima de la cabeza de Rand y vi la verdad en ellos. Lo había arriesgado todo luchando contra esos renegados. Probablemente había recibido heridas que podría haber evitado porque estaba pensando en nosotros, en mantener el ataque lejos de la sala de seguridad. Extendí la mano y le cogí la mano libre con las dos mías. Tenía la piel demasiado caliente y el pulso demasiado rápido. Deberías descansar. No puedo. Tengo que informar. Averiguar cómo violaron la seguridad. Organizar patrullas. Grant puede encargarse. Lo interrumpí con firmeza. Necesitas curarte. Por un momento pensé que discutiría. Entonces, algo en su expresión se suavizó. Quédate conmigo, siempre. Mara terminó su trabajo, vendando el torso de Sebastián con vendas que ya mostraban manchas de sangre que se filtraban a través de ellas. Mantén las heridas limpias, indicó. Si le sube la fiebre o no deja de sangrar, avísame inmediatamente. Pasó al siguiente paciente, dejándonos a los tres en nuestro pequeño rincón de caos organizado. Rand por fin se había relajado lo suficiente como para dormitar contra el pecho de Sebastián, y yo me quedé arrodillada junto al catre, con la mano aún agarrada a la suya. Fue coordinado, dijo Sebastián en voz baja, dirigiéndose solo a mí. Los renegados sabían exactamente dónde golpear, cómo eludir nuestras rutas de patrulla habituales. Alguien les proporcionó la información. La implicación me heló la sangre. Un traidor, posiblemente, o alguien que quería poner a prueba nuestras defensas. Apretó la mandíbula. En cualquier caso, es un problema para más adelante, dije, haciéndome eco de las palabras anteriores de Iris. Ocúpate de ello más tarde, cuando ya no estés sangrando. Sus labios esbozaron algo que, en otras circunstancias, podría haber sido una sonrisa. ¿Cuándo te has vuelto tan autoritario? Cuando empezaste a ser irracional con respecto a tu propia supervivencia. Esta vez sí sonrió, aunque con un toque de dolor. He sobrevivido a cosas peores que esto. Elena, se necesita algo más que unos cuantos renegados para matar a un alfa. Pero yo había visto las heridas. Había visto lo cerca que habían estado esas garras de zonas vitales. Si Sebastián hubiera sido una fracción más lento, si su curación hubiera sido incluso ligeramente menos eficaz. Aparté ese pensamiento antes de que pudiera echar raíces. Félix apareció a nuestro lado, con aspecto agotado pero ileso. Perímetro asegurado. Grant quiere una reunión del Consejo en 3 horas para discutir los protocolos de seguridad. Dile que en 2 horas, dijo Sebastián. Dile que en 4, repliqué, mirando a Sebastián con ira. Y eso no es negociable. Félix levantó las cejas y luego sonrió. Sí, señora, que sean 4 horas. Miró a Sebastián. Has elegido bien, mi rey. Ella es aterradora. ¿Acaso no lo sé? Murmuró Sebastián, pero apretó mi mano con fuerza. Durante las siguientes horas, la enfermería se fue calmando poco a poco y se atendió a los heridos. Me quedé exactamente donde él estaba. Rand se despertaba periódicamente, comprobaba que su padre seguía respirando y volvía a dormirse. Sebastián dormía a ratos, con el cuerpo trabajando para curar heridas que habrían matado a un humano. Grant se detuvo una vez, con el rostro curtido y serio. Los renegados no eran atacantes aleatorios, dijo en voz baja. Buscaban algo o a alguien. Sebastián abrió los ojos. Elena, no estamos seguros, pero varios combatientes informaron de que los renegados avanzaban hacia los niveles inferiores de la fortaleza, hacia la sala de seguridad. Las palabras flotaban en el aire como un veneno. Alguien había enviado a los renegados específicamente a por mí o a por Rand. En cualquier caso, el ataque no había sido oportunista, había sido selectivo. Duplicad la guardia en los aposentos de Elena, ordenó Sebastián, con voz más firme a pesar de su agotamiento. Y a Rand, quiero que los vigilen a ambos en todo momento. Ya está hecho, le aseguró Grant. Iris se está coordinando. También está investigando quién tenía acceso a los horarios de patrulla y los mapas. Después de que Grant se marchara, Sebastian se volvió hacia mí con una expresión que intentaba ser tranquilizadora,
pero no lo conseguía. Esto cambia las cosas. Lo sé. Podrías irte, volver a los asentamientos humanos, donde es más seguro. No. Lo interrumpí con firmeza. Ya hemos superado esa discusión. Sea cual sea el peligro en el que me encuentre, huir no lo cambiará. Alguien ha planeado este ataque. Me encontrarán donde quiera que vaya. Entonces enviaré guardias contigo, para protegerte. Sebastián. Esperé hasta que me miró directamente. No voy a dejarte. No voy a dejar a Ran. Hemos afrontado esto juntos. Recuerda lo que prometiste. Sus ojos buscaron los míos, buscando duda o miedo. Encontraría a ambos. No era tan estúpida como para fingir que esto no me aterrorizaba, pero también encontraría determinación y algo más profundo. Algo que había crecido durante semanas de comidas compartidas, besos robados y la lenta construcción de la confianza. Te quiero, dijo de repente, con palabras sinceras e improvisadas. No era mi intención. No creía que pudiera después de Helena, pero entraste en mi vida con tu bondad imposible y tu total rechazo a comportarte con sensatez, y me hiciste sentir de nuevo. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Yo también te quiero, aunque seas terco y sobreprotector y, al parecer, atraigas a gente que quiere matarte. Su risa se convirtió en un suspiro al tirar de sus heridas. ¿Es una valoración justa, papá?, interrumpió la vocecita de Ron. Se había despertado y nos observaba con sus dos ojos perspicaces. Helena se quedará si nos acepta, dijo Sebastián, mirándome fijamente. Lo prometí y lo dije con toda mi alma. La reunión del consejo, cuando finalmente se celebró, fue tensa pero productiva. Iris informó de que había encontrado pruebas de que alguien había alterado deliberadamente los horarios de patrulla, creando el hueco que los renegados habían aprovechado. La investigación seguía en curso, pero las sospechas ya se habían centrado en varias posibilidades. Sorprendentemente, fue Vera quien sugirió una solución. Si la chica es un objetivo, dijo, con sus ojos fríos fijos en mí, entonces la convertimos en miembro oficial de la manada, protegida no solo por el favor del rey, sino también por la ley de la manada. La sugerencia causó revuelo en el consejo. La pertenencia a la PAC para un humano no tenía precedentes. Era imposible, dirían algunos. Requeriría una ceremonia de unión, dijo Grant lentamente. El reconocimiento de toda la manada, y eso haría que su posición fuera inexpugnable. Vera continuó. Cualquiera que se moviera en su contra estaría moviéndose en contra de la ley de la manada, en contra de todos nosotros. Miré a Sebastián, tratando de leer su expresión. Esto era más que una simple protección. Era aceptación, pertenencia, todo lo que había esperado en secreto, pero nunca me había atrevido a pedir. Helena. La voz de Sebastián era tranquila. Es tu elección. Lo era realmente cuando la alternativa era vivir bajo una amenaza constante, mirando por encima del hombro, sabiendo que mi presencia ponía en peligro a todos aquellos a quienes había llegado a querer. Pero al mirar alrededor de la mesa, al rostro curtido de Grant, a la mirada firme de Iris, a la sonrisa alentadora de Félix, incluso a la fría evaluación de Vera, me di cuenta de algo. No solo me ofrecían protección, me ofrecían un hogar. Sí, dije claramente. Acepto. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 días después, bajo la luna llena, en el patio central del recinto. Toda la manada se reunió, cientos de cambiaformas en forma humana y de lobo, formando círculos concéntricos alrededor de donde estábamos Sebastián y yo. Rand también estaba allí, vestido con ropa formal que lo hacía parecer increíblemente joven e increíblemente serio. Estaba de pie junto a Grant, que actuaría como testigo y guardián durante el ritual. Sebastián vestía un traje tradicional, una camisa de color azul oscuro, bordada con lobos plateados, con el pelo suelto sobre los hombros. Tenía todo el aspecto de un rey alfa, poderoso y antiguo, con un toque sobrenatural. Yo llevaba un vestido que Iris me había ayudado a elegir. Era de lino blanco sencillo, me llegaba hasta los pies y llevaba el pelo rubio suelto. Sin joyas, sin adornos, solo yo,
de pie ante estas personas y pidiendo pertenecer a ellas. El ritual en sí era más antiguo de lo que podía imaginar. Grant pronunció unas palabras en un idioma que no entendía, pero su significado resonó en mis huesos. Sebastián me tomó las manos, sus ojos ámbar clavados en los míos mientras la manada observaba. ¿Nos eliges?, preguntó, con una voz que llegó a todos los rincones del patio. ¿Eliges esta vida, esta familia, sabiendo que será más dura que cualquier existencia humana? ¿Que se te pedirá que comprendas cosas que desafían la comprensión? ¿Que aceptes peligros a los que nunca estuviste destinada a enfrentarte? Os elijo, dije con claridad, a todos vosotros, con todo lo que ello conlleva. Sebastián soltó una de mis manos para sacar una pequeña navaja de su cinturón. Sin dudarlo, se la pasó por la palma de la mano, y la sangre brotó oscura a la luz de la luna. Luego me ofreció la hoja. La tomé con manos firmes e imité su acción. El dolor era agudo pero soportable. Cuando le ofrecí mi palma sangrante, él la apretó con fuerza, mezclando nuestra sangre. Entonces eres de la manada, dijo. Sangre de mi sangre, familia por elección y juramento sagrado. Los cambiaformas reunidos aullaron, un sonido que debería haber sido aterrador, pero que en cambio se sintió como volver a casa. El ruido aumentó y aumentó, llenando la noche, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, no físicamente, sino espiritualmente, como si unos hilos invisibles se hubieran tejido desde mi corazón para conectarme con todos los presentes. Cuando los aullidos finalmente se apagaron, Sebastián me atrajo hacia él y me besó delante de todos, una declaración y una promesa al mismo tiempo. Rand se separó de Grant y se abalanzó sobre nosotros, rodeando nuestras piernas con sus pequeños brazos. Sebastián lo levantó y nos quedamos allí, los tres, mientras la manada celebraba a nuestro alrededor. Familia, dijo Rand, con voz llena de asombro y certeza. Familia, asintió Sebastián, con los brazos alrededor de nosotros dos. Y me di cuenta de que este momento de pertenencia, de ser elegida y elegir a cambio, valía la pena cada peligro, cada desafío que aún estaba por venir. La investigación reveló finalmente que el traidor había sido un funcionario menor, resentido por las políticas progresistas de Sebastián. Se le aplicó la ley de la manada y se reforzaron las medidas de seguridad. Pero el ataque había servido para algo. Había obligado a la manada a reconocer mi lugar entre ellos, a aceptar que no era algo temporal o incidental. Pasaron los meses, cambiaron las estaciones. Rand creció, se hizo más fuerte, sus transformaciones se volvieron fáciles y su risa era una presencia constante en los pasillos. Empezó a llamarme por un nombre que nunca había esperado, pero que atesoraba más allá de toda medida. Madre, no para sustituir a su madre biológica, sino para honrar lo que habíamos construido juntos. Sebastián y yo nos unimos formalmente en una segunda ceremonia, esta vez solo para nosotros, íntima y profunda. Él me enseñó las costumbres de su pueblo y yo le enseñé que la fuerza a veces significaba vulnerabilidad, que un rey podía ser humano en lo que más importaba. Las otras manadas aceptaron gradualmente nuestro inusual acuerdo, algunas a regañadientes, otras con curiosidad y unas pocas con genuina cordialidad. Me convertí en un puente entre las comunidades humanas y las de los cambiaformas, utilizando mi posición única para facilitar el entendimiento entre ambas partes. Años más tarde, de pie en el mismo patio donde había sido aceptada en la manada, viendo a Rand, ahora un joven seguro de sí mismo, liderar su primera casa exitosa, sentí el brazo de Sebastián deslizarse alrededor de mi cintura. ¿Te arrepientes de nada?, me preguntó en voz baja. Pensé en todo lo que me había llevado hasta ese momento. Un cachorro solitario mordiéndome la manga. Una sonrisa ofrecida sin reservas. Una elección tomada por compasión y no por cálculo. De nada, respondí, y me volví para besar al hombre que me había enseñado que, a veces, lo más aterrador que puedes hacer es precisamente lo que te pide el corazón. Ron se acercó de un salto, transformándose en pleno movimiento, con los ojos brillantes de triunfo. «¿Lo has visto?» Derribé al alce sin ayuda. «Lo vimos», dijo Sebastián, con orgullo evidente en cada palabra.
Estuviste magnífica. Ren miró entre nosotros, su expresión suavizándose en algo que se parecía mucho a la satisfacción. Me alegro de que te hayas quedado, me dijo. Me alegro de que estés aquí. Yo también, susurré abrazándolo. Yo también. Y mientras los tres estábamos juntos bajo el sol poniente, rodeados por la manada, nuestros propósitos y la vida que habíamos construido a partir de un momento de conexión, comprendí algo fundamental. El hogar no era un lugar, eran las personas. Era el amor dado y recibido. Era elegir cada día ser lo suficientemente valiente como para pertenecer. El cachorro del rey Alfa me había mordido la manga. Yo había tirado de ella con una sonrisa y todo, absolutamente todo había cambiado.